de hecho es una especialidad, trabajo con ustedes, es la psicología de la salud. Y bueno, pues la doctora es especialista en una subdisciplina de la psicología que atiende todos estos temas que tienen que ver con sentirnos productivas. Y bueno, pues aprovechando que acaba de ser el Día del Cáncer de Mama, pues me gusta pensar que nosotros luchamos contra el cáncer de mama cada vez que nos reunimos aquí informándonos, ¿verdad? Pues voy a presentar a la doctora. El día de hoy vamos a hablar sobre fallas de memoria y cáncer de mama. Fue el tema que mejor nos quedó, ¿verdad, doctora? Y es el que mejor organizamos, creo. Así Muchas es. gracias, muchas gracias. La doctora Itzel Graciela Galán López realizó el doctorado en psicología dentro de las neurociencias del comportamiento en la Facultad de Psicología de la UNAM. Y bueno, ella analizó algo muy particular que tiene que ver con la diferencia en cómo su cerebro funciona este, si eres diestro o zurdo. Eh, Cursó la maestría en psicología dentro del área que les estoy platicando, o sea, ella es especialista en neuropsicología, que es el área que trabaja este tipo de temas, dentro de la facultad también, en la UNAM. Desde febrero del 2007 y hasta la actualidad es profesora dentro de la facultad, impartiendo materias relacionadas con estos temas. Entonces, ella está en constante actualización al respecto de estos temas. En el 2008 es profesora de la maestría también, ya particularmente especialista en esto, en la facultad, y obtuvo, bueno, pues ya es definitivamente profesora en la facultad, y desde el 2007 labora como neuropsicóloga. Esto es muy importante y por eso es que la invité. No solamente eso, sino que también pues está colaborando con nosotros en un proyecto que trata de entender cómo nuestro cerebro funciona en las pacientes con cáncer de mama. Y, y bueno, pues la verdad es que es una amiga muy querida y además de todo su currículum, que no desglosé completamente porque nos llevaría demasiado tiempo, le agradezco infinitamente que esté aquí con nosotros y con nosotras y nosotros. Y por favor, tenemos algunos invitados especiales que son alumnos de psicología. Bienvenidos. Espero que puedan aprovechar esta charla, que la idea es realmente dirigida hacia las pacientes con cáncer de mama, que es muy importante dentro de nuestra profesión, ¿no? Trabajar para las pacientes, para y por las pacientes. Entonces, por favor, sus dudas póngalas en el chat y las iremos trabajando, ordenando, para que Lidia y Meli me hagan favor de ordenarlas para que al final de la sesión podamos verlas. Pues, bienvenida, doctora, mil gracias por estar aquí. Contrario, muchísimas gracias por la invitación, doctora Galvez. La verdad es que siempre es un placer en todos los sentidos colaborar. Ahí creo que hay muchas cosas interesantísimas que quisiera yo que pudiéramos compartir y charlar. Entonces, como bien lo señalabas, creo que la información para las pacientes implica justamente el trabajar en contra del cáncer, ¿no? El poder comunicar y compartir o tratar de que esto que trabajamos en el día a día pueda ser accesible para ellas, creo que es una de los fines más importantes. Entonces, por favor, siéntanse con toda la libertad de que podamos detenernos si es que algo no es claro. Creo que intentaremos que sea lo más claro posible, pero por favor, colaboremos en ese sentido de tratar de que esto sea como muy digerible, ¿no? Para que podamos ver la utilidad de lo mismo. Bueno, entonces, como bien lo señaló, cuando me hizo favor la doctora Galvez de invitarme, ¿no? Planteábamos, ¿cómo podríamos, cuál es una de las características que más se reporta en las pacientes que tienen este cáncer de mama? Pues bueno, algo que creo que ahorita incluso lo podrían compartir con nosotras y sería muy interesante, sería justamente que hay muchísimas comentarios al respecto de fallas de memoria y otras cosas que muchas veces pensamos que son fallas de memoria y vamos a ver que no necesariamente siempre son fallas de memoria. Entonces quisiera un poco comenzar un poco con lo que derivaba cuál es el campo desde donde estamos enfocándonos a analizar esta característica del funcionamiento mental, ¿no? Entonces, la neuropsicología, que efectivamente es un área en la cual me desempeño, es una rama de las neurociencias que estudia
la relación que tiene el cerebro, o sea, la base del funcionamiento cerebral con el comportamiento. Y dentro del comportamiento vamos a hablar de estos aspectos cognitivos, que son todos estos elementos que nos permiten conocer el mundo, procesar el mundo, lo que tiene que ver justamente también con nuestras emociones, ¿sí? Que creo que también es una parte fundamental, y obviamente la conducta que estamos derivando de ellos, así como todos estos subprocesos, tanto en personas normales con aquellas que han sufrido algún daño cerebral. Entonces, vamos a ver que dentro de estos elementos, la parte de la cognición, que es lo que yo mencionaba, que es de particular interés para la neuropsicología, es la capacidad para o evalúa, analiza y estudia las habilidades para aprender, recordar información, para planear y resolver problemas, para podernos concentrar, para poder mantener y distribuir nuestra atención, o sea, revisar en qué elemento sería más relevante, entender y emplear el lenguaje, reconocer correctamente el ambiente y realizar cálculos y algunas otras funciones, ¿sí? Entonces, mucho de lo que vamos a denominar que la neuropsicología estudia es esta parte de cuáles son esas habilidades que nos permiten entender y procesar la información, ¿sí? Entonces, esto sería de particular interés y esto vamos a ver que se va a ver mediado, obviamente, en el funcionamiento de todos, de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, quisiera yo señalar esa parte y reitero que algo que hemos observado, pues es como un particular interés en los aspectos de memoria. Y entonces, la memoria es importante revisarla como el proceso por medio del cual, sí, podemos identificar diferentes niveles dentro de la memoria. La memoria como cualquier otro proceso para conocer el mundo, requiere de diferentes submecanismos. Y vamos a hablar de tres principales, porque me parece importante dividirlos para poder entender qué es lo que nos sucede cuando tenemos que echar a andar estos procesos de memoria. Entonces, el primero es revisar que la memoria tiene un proceso inicial que se llama decodificación o de registro. O sea, la memoria empieza evidentemente con la capacidad de adquirir, y entonces es el proceso de captación o ingreso de la información para su procesamiento. Entonces yo tengo que procesar, tengo que registrar esa información para después pasarla a un nivel de almacenamiento, que es como lo que creo que usualmente siempre tenemos considerado. O sea, si está en mi memoria significa que lo tengo guardado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de almacenamiento, es esta capacidad de retención y mantenimiento de esa información que codifique, o sea, de esa información que registré es la que voy a guardar. Y aquí hay importante hacer énfasis en que entonces si tengo alteraciones o defectos para registrar la información, por supuesto que eso no lo voy a guardar de manera adecuada. Entonces es muy importante entrever aquí la relación que es a un registro de información adecuado, pues obviamente hay una mayor probabilidad de que entonces lo guarde durante más tiempo o de mejor forma. Y finalmente, otra parte muy importante que es la recuperación. Y la recuperación son todos aquellos mecanismos que me permiten acceder a la información que tengo almacenada. Entonces, seguramente les ha sido o les es familiar el mencionar este fenómeno de sí sé lo que te quiero decir, pero no recuerdo la palabra. La palabra, esta palabra, incluso lo denominamos como el fenómeno de la punta de la lengua, ¿no? Es, sí sé lo que quiero decir, sí sé cómo está conformado, pero no me acuerdo específicamente de la palabra. Entonces, cuando hablamos de memoria, es importante mencionar incluso que algunas dificultades podrían estar en los diferentes niveles, en la parte de tengo dificultades para ingresar la información, para mantener la información o para recuperar la información. ¿Sí? Entonces, esto es precisamente particularmente importante porque en muchas ocasiones cuando yo hago referencia a que tengo problemas de memoria, pues a veces esos problemas de memoria son como muy generales y entonces si no puedo precisar cuál es la dificultad, tampoco puedo encontrar el mecanismo que me ayude a resolverlo. ¿Sí? Entonces, en este sentido, la neuropsicología estudia cómo funcionan estos procesos y estos submecanismos que acabamos de mencionar y su correlato a nivel de funcionamiento del cerebro. Y entonces, por ejemplo, aquí lo único que quiero mostrar es que tenemos diferentes áreas que se han relacionado, por ejemplo, con información de tipo específica, por ejemplo, la memoria. También hemos dividido la memoria por tipo de información y aquella memoria en la cual yo soy capaz de expresar, por ejemplo, el significado de las palabras o decir claramente cuándo ocurrió o cuándo me ocurrió tal cosa, o sea, es decir, cuando yo tenía 20 años,
la pasé muy bien, fui a un viaje importante, cuando tuve mis hijos fue en tal época, entonces hablamos de esa memoria como explícita, como esa capacidad para hacer referencia de las cosas. Y hablamos de otra memoria que se considera implícita o no declarativa, como la capacidad para generar patrones. Por ejemplo, las personas que hemos aprendido a manejar, entonces, pues usualmente no estamos recordando todos los pasos que nos llevaron a poder manejar. Una vez que ya lo logramos, se vuelve como muy automático. Entonces, ya no es necesario expresar todos los subpasos, simple y sencillamente me subo al coche y puedo funcionar. Aunque sí sepa a lo mejor la época en la cual aprendí, supongamos en mi caso alrededor de los 18 años, entonces sí sé que en esa época, y esa es la memoria explícita, pero los subpasos para poder hacer la parte de la manejada, pues entonces está dentro de mi memoria implícita, es algo que yo sé hacer, así como cuando sé hacer de comer, ¿no? Entonces, muchos patrones son realmente fáciles de acceder a ellos y no necesariamente tengo que explicarlos, ¿sí? En ese sentido, todo esto de hablar de los procesos de funcionamiento, pues tienen mucho que ver cuando estamos hablando de los diferentes procesos que incluso podrían alterarlos, ¿no? Entonces, nosotros la neuropsicología busca entender el funcionamiento de los procesos del funcionamiento cerebral y esto, en muchas ocasiones vamos a ver que dependiendo de las características de los seres humanos, por eso dijimos que tanto de personas normales como no normales, hay algunas personas que particularmente se ven aquejadas por enfermedades. Y bueno, en el marco de esta semana, que creo que particularmente es importante, haciendo referencia a la lucha contra el cáncer, pues hemos visto que hay ciertas características que nos indican que hay mayor incidencia de casos en términos del cáncer de mama. O sea, hemos visto cómo hay más casos, particularmente en mujeres de 34 a 54 años. Y se sabe que alrededor del 26% de los cánceres en mujeres mexicanas es cáncer de mama. Entonces, hemos visto de alguna manera un incremento en la identificación, en esta condición que sabemos que va a alterar el funcionamiento del individuo, incluyendo, por supuesto, obviamente el funcionamiento mental. Entonces, sobre este esquema de poder hablar del cáncer de mama, ¿sí? Muchas aproximaciones y estudios nos han permitido identificar que hay cambios cognitivos, o sea, es decir, en la forma en la que procesamos la información asociados al cáncer de mama. Y muchos de estos procesos, hace rato lo mencionaba de manera, creo que muy adecuada la doctora Galvez, que pareciera ser que esto muchas veces no es abordado, no se les es explicado a las pacientes, y que muchas veces se ha asociado al tipo de tratamiento. Entonces, pareciera ser que una vez que se concluye con los procesos de tratamiento globales o los principales, después entonces se les hace referencia, posiblemente podría tener algún impacto. Entonces, sabemos que hasta el momento una de las mejores opciones como tratamiento para el cáncer, y que es el más utilizado, pues es la quimioterapia. Y sabemos que no solo es la quimioterapia, que además el cuerpo se ve sujeto a otro tipo de tratamientos que puedan coayudar, como puede ser la radioterapia, en algunos casos la cirugía y o el tratamiento hormonal o la combinación de algunos de estos o de todos ellos para poder hacer frente al cáncer. Y entonces una de las características de todos estos tratamientos que se han identificado, pues son los efectos secundarios. Sí, entonces estos efectos secundarios que, bueno, ya hemos podido, a lo mejor en otras charlas lo han podido platicar, la pérdida de cabello, la sensación de fatiga, la parte de las náuseas, en fin, además de estos efectos que creo que son inmediatos a la colocación de algunos de estos procesos de tratamiento, algo que sabemos es que hay impacto cognitivo hasta en un 75% de las pacientes. ¿Sí? Entonces, un 75% de las pacientes reportan realmente sentir que su funcionamiento en su capacidad cognitiva no se encuentra del todo normal, ¿sí? E incluso se ha dicho que, pues, que afortunadamente en la mayoría de los casos estos síntomas son temporales, o sea, es decir, pueden ser transitorios y muy asociados, por ejemplo, a la época donde esté el tratamiento. Sin embargo, también hay un porcentaje importantísimo, que es el 35%, de los pacientes que reportan persistencia de las dificultades, o sea, es decir, que no solo es asociado al tratamiento, sino que esas dificultades se van a mantener incluso varios años después. Y bueno, algunos estudios han determinado que estos cambios cognitivos asociados, por ejemplo, a la quimioterapia, se han podido observar desde 2 años hasta 21 años después del tratamiento. Entonces, a partir de esta información, como que hemos sacado más las antenas a poder tratar de estudiar
¿qué es lo que está determinando este impacto? O sea, ¿cuáles son estos factores que podrían estar involucrados en que haya esta situación que de alguna manera también está haciendo incidencia en la situación de las pacientes con cáncer? ¿Sí? También hay algunos otros autores que nos han permitido identificar que hay mujeres que tienen recién diagnóstico, es decir, que todavía no se someten a ningún tratamiento y que también mencionan que hay dificultades particularmente con fallas de memoria, es decir, que se sienten que no están funcionando bien y que incluso han mencionado que quizás estos factores podrían estar asociados directamente a la presencia del cáncer. Entonces, ¿cuáles son esos procesos que, cuando menos hasta este momento, podríamos mencionar que podrían estar relacionados tanto al tratamiento como a todavía no tratamiento, pero que podría estar asociado al cáncer? Pues hablamos de procesos inflamatorios, ¿no? El cáncer sabemos que va a generar procesos inflamatorios en diferentes partes de nuestro cuerpo. Se ha asociado con una capacidad de estrés oxidativo, ¿no? O sea, es decir, que este estrés que va minando el funcionamiento de nuestro cuerpo. Por ahí hemos hablado también de factores genéticos y que están muy asociados incluso a la detección de este incremento de casos que mencionábamos hace tiempo, que es como que hay elementos que pareciera ser que afectan los mecanismos de reparación del ADN y que esto nos hace más susceptibles justamente a la presencia de cáncer. Y obviamente también que nuestro sistema inmunológico a lo mejor no funcione y genere justamente una respuesta que esto, por ejemplo, se asociaría mucho más a estos procesos inflamatorios. Entonces, estos elementos han permitido identificar que pueden estar presentes tanto antes del tratamiento como acompañar, obviamente, además, el tratamiento que podría ser principalmente la quimioterapia. ¿Sí? Entonces, mencionamos alteraciones cognitivas y cáncer de mama. Entonces, usualmente, reitero, la forma más común de definir esto es, pues es que siento que las cosas se me olvidan. Y entonces lo que hemos podido estudiar, aquellos que nos interesa cómo está funcionando el cerebro de las personas que están padeciendo cáncer de mama, pues es que en realidad lo que vemos es como un acumulado de diferentes cosas, que es fallas a nivel de atención, a nivel de memoria, y ahorita hablaríamos obviamente, dependiendo de los componentes, y las funciones ejecutivas. Seguramente atención y memoria pues, son procesos que no son más conocidos o cuando menos se utilizan de forma más común. Las funciones ejecutivas no es una palabra que se nos haga mucho referencia y que estas funciones ejecutivas se refieren a las habilidades que tenemos las personas para poder organizar nuestra propia conducta o supervisar. O sea, es decir, que yo me dé cuenta que me está pasando algo implica funcionamiento ejecutivo. El hecho de que yo determine una meta tiene que ver con el funcionamiento ejecutivo. Entonces, en este apartado de funciones ejecutivas se encuentran diferentes habilidades que me permiten revisar y analizar qué es lo que me está pasando o qué es lo que tengo que hacer para sentirme mejor. Entonces, observaremos que las funciones ejecutivas tienen un gran peso también en toda esta situación, que incluso tiene que ver con identificar a lo mejor si realmente estoy teniendo dificultades de memoria o no. Entonces, en estos tres grandes apartados, observamos que en realidad muchas para ser un poco más específicos de cuáles son las alteraciones, es como mantener mi atención, o sea, como que tengo fallas para mantenerme concentrada en lo que estoy haciendo. O de alguna manera identificar que se me olvida lo que acabo de hacer o lo que quería decir. Y esto está más asociado a los mecanismos de recuperación. Hace rato mencionábamos que la memoria tiene diferentes mecanismos. Entonces, como que particularmente se ha observado que hay mayores dificultades para recuperar lo último, o sea, o recuperar lo último que acabo de hacer. Entonces, eso de alguna manera me confunde. Y en la parte de funciones ejecutivas, vamos a observar algo que se llama memoria de trabajo. La memoria de trabajo es un proceso por medio del cual yo lo que tengo es como disponible información para poder acceder a hacer manipulación mental con las cosas. Por ejemplo, cuando hacemos una suma, lo que hacemos es mantener las cantidades y después hacer las transformaciones. Entonces, si yo digo 12 más 8, entonces yo tengo que hacer el mantener que tengo una cantidad que es 12, mantener el 8 y luego hacer la unificación de estos dos elementos para derivar en el resultado que es 20. ¿Sí? Entonces, esa capacidad que es mantener la información para poder procesar lo que estamos haciendo es parte de algo que se denomina memoria de trabajo. Y la velocidad de procesamiento es esta capacidad de funcionar de manera rápida. Entonces, algo que se ha reportado
a nivel de las quejas en algunas pacientes es que se consideran que están más lentas, como que están más lentas para poder procesar, como que requieren poner más atención para poder entender lo que se les está diciendo. Aquí sí me gustaría a lo mejor hacer una pausa para poderlas escuchar, si es que ustedes han padecido alguna de las cosas que acabo de decir. O sea, si en realidad de esto que acabamos de decir, ¿cuál es la más común que ustedes han presentado? O si es que alguien quiere compartirnos, por supuesto. Pero si se identifican o si se sienten de alguna manera cercanos a esto que acabamos de mencionar. Pueden hacerlo en el chat o en micrófono. Ah, sí, sí. Ustedes Solo quieran. por acceder a ver cuáles son las características. Sí, gracias. Ok, Erika menciona, yo con frecuencia cambio palabras por otras, ¿ok? Gracias, Erika. Entonces, está esta percepción no necesariamente de memoria, sino justo, o más bien justo de no encontrar la palabra precisa y entonces hacer un sustituto. ¿Alguien más que llegue a presentar alguna incidencia de este tipo? Como que no se sienta segura de alguna manera de lo que si lo que está analizando realmente está bien o necesitamos como verificar con alguien más. ¿Me siento lenta? Sí, claro, Paula, por supuesto. Esto es lo que mencionábamos en términos de la velocidad de procesamiento. Claro. ¿Alguien más? Bueno, sí, por ahí no me doy cuenta hasta que me lo dicen, no puedo retener la información, esta capacidad de memoria de trabajo, exactamente. Entonces, si se dan cuenta, estos elementos que acabamos de decir sí son una queja que de alguna manera es común a la situación que estamos presentando, ¿ok? Entonces, ¿esto con qué se ha relacionado? Evidentemente, les mencionaba que se ha, se han hecho, bueno, Anaí nos comparte que con frecuencia olvido lo que estoy a punto de decir o lo que hice hace 2 minutos, pero en cuanto a largo plazo, perfecto. Sí, justo lo que decía, como que tiene que ver con la memoria reciente, más que en realidad con la información que ya contamos tiempo atrás. Ok, aquí nos comparte, Gabina dice, yo antes del diagnóstico no lograba concentrarme, si leí algo no lo comprendía, ahora con el tratamiento olvido lo último que digo y hago y me siento lenta, sigo sin poderme expresar adecuadamente y se me olvida el nombre de las cosas. Entonces, todas estas características que estamos diciendo en realidad sí están presentes y creo que ahorita con lo que nos comparte Gabina, justamente tal y como lo mencionamos, puede ser tanto en el recién diagnóstico como a partir del tratamiento. Entonces, la verdad es que los estudios aún no nos permiten dilucidar cuáles serían los mecanismos explícitos para cada condición. Lo que sí sabemos es que hay regiones involucradas justamente con estos procesos, o sea, es decir, el cerebro va a haber disminuido en su funcionamiento estas capacidades, ¿sí? Y, y no tenemos como esa fluidez. Yo quisiera como poderla hacer referencia como a sentirme yo en el sentido de que fluyo como siempre, sino por el contrario, hay algo que no me permite, que me hace sentir más lenta, que me hace sentir confundida, que no me hace fluir con entre lo que estoy pensando y lo que estoy diciendo. Y entonces esto sería verdaderamente importante, obviamente, darle una atención y entender, obviamente, que esto tiene que ver con el daño propiamente de alguna manera, tanto de los propios mecanismos asociados al cáncer como al tratamiento que usualmente se ha mencionado como a la quimioterapia, ¿sí? Entonces, lo que sabemos es que este impacto cognitivo, o sea, esta situación de cómo nos sentimos, depende mucho de la duración, prevalencia de los factores de riesgo, es decir, de la duración en términos de los procesos de los tratamientos, de las dosis que recibamos, las vías de administración, la presencia de alguna manera de alguna condición que yo ya tenga, o sea, es decir, una condición preexistente, por ejemplo, si alguna vez yo he sufrido un golpe en la cabeza o he estado bajo condiciones de alguna manera que puedan afectar el funcionamiento de mi cerebro, entonces esto se une y eso puede tener un impacto mucho mayor. La exposición a irradiación previa o simultánea, es decir, la combinatoria con radioterapia, que sabemos que en muchos casos, pues evidentemente tiene que acompañarse como parte del mismo, y en algunas ocasiones también interacciones con drogas. Entonces, el impacto cognitivo en realidad va a depender de muchas de las características también propias de mi salud. Entonces, vamos a ver que este impacto va a ser diferente para cada paciente. Entonces, regresando un poco a la manifestación. Entonces, ¿cómo se manifiestan estas dificultades? ¿O cuándo
esto era algo que platicábamos. ¿Cuándo entonces buscar ayuda? ¿Cuándo esto, si me están diciendo que prácticamente muchas de las pacientes van a padecer esta situación, entonces debo de esperar a que pase el tiempo del tratamiento, tengo que hacer algo, como me dijeron que la gran mayoría son temporales, pero hablamos de que hay un gran porcentaje que no necesariamente se queda con el paso del tiempo, vamos a identificar que algo que va a ser muy importante y central es esto debe de interferir con mis actividades cotidianas, ¿sí? O sea, cuando en realidad no me permite funcionar adecuadamente, ¿sí? Entonces, verdaderamente es importante no solamente el que yo las identifique, sino el compartirlo con los especialistas de salud que me permitan brindar una oportunidad de darle atención a esto. Entonces, usualmente vemos que estas dificultades muchas veces se pueden manifestar en el trabajo llegando tarde, olvidando citas, olvidando nombres. Hablábamos de esta lentitud para pensar o la necesidad de leer más de una vez un documento. O sea, esta parte son estas características que ya interfieren directamente con la situación laboral. En casa es olvido los objetos que tengo en casa, olvido la situación de los pagos, la realización de cuentas, falta de seguridad en acciones cotidianas, algo tan que podríamos decir tan común como podría ser lavar, planchar, hacer la comida, entonces empiezo a sentirme insegura en realidad si estoy cocinando con la sal correcta, si usé el procedimiento adecuado, si lo tenía que licuar, o sea, este tipo de sensación en donde ya estoy pensando que lo que yo estoy haciendo no está bien y que entonces además eso hace que entonces yo diga, mejor no lo hago, entonces está interfiriendo realmente con la actividad que tengo que generar. Y de manera general mencionamos que hay dificultades en la búsqueda de palabras para expresar las ideas o que tenemos como de alguna manera confusión, reitero, entre lo que pienso y hago. Entonces, cuando vemos que este proceso no es nada, no lo puedo subsanar yo sola o no es fácil de llevar y realmente está interfiriendo con mis actividades, ¿qué podemos hacer? Pues en realidad una de las alternativas que hemos estado buscando para poder atender particularmente las necesidades de cada quien son evaluaciones psicológicas. Y en estas evaluaciones psicológicas, lo que buscamos en realidad es la caracterización de las dificultades. Acabamos de mencionar, hay quienes tienen a lo mejor más dificultades para encontrar las palabras, hay quienes tienen más dificultades para recordar cosas, hay quienes tienen más dificultades en términos de velocidad de procesamiento. Y entonces podemos identificar qué tanto esas dificultades realmente están alejándose de alguna manera de algo que podríamos considerar normal, incluso normal para el propio procedimiento. Y aquí quisiera hacer una acotación, que es algo que en lo cual hemos estado colaborando, la doctora Lizeth Galvez y su servidora, es justamente en realizar las evaluaciones que permitan identificar las características que se están dando en este tipo de pacientes. Sí, entonces, por ahí quien quiera entrar en estos proyectos que estamos haciendo para poder estudiar y dar mejor atención a las pacientes, pues en realidad lo que necesitamos en muchas ocasiones es distinguir entre una disminución del desempeño o esta problemática que mencionábamos que podría ser temporal o sutil versus problemas persistentes, ¿sí? Entonces, tendríamos que entender los cambios sutiles, o sea, la diferencia entre cambios sutiles, entre una dificultad y definitivamente entre el concepto de una incapacidad para realizar alguna acción, ¿sí? Obviamente, entre más limitación tenga, ¿sí? Pues esta situación va afectando su funcionamiento cotidiano. Y aquí hay algunos aspectos que me gustaría también enfatizar, que además entendamos que la situación evidentemente de vivir con un diagnóstico de cáncer no es fácil, que esto además acentúa esta situación de estrés, de angustia, de depresión y que además estos tres factores pueden a su vez alterar el funcionamiento que yo tengo, o sea, mi funcionamiento cotidiano. Entonces, esto es muy importante, evidentemente, porque podemos entender que estos elementos agudizan, entonces cuando estos son los principales involucrados, pues entonces digamos que el pronóstico en términos de la parte cognitiva es mejor. O sea, es decir, cuando sabemos que si empezamos a buscar alternativas para manejar lo que estoy sintiendo, para poder expresar lo que está ocurriendo, entonces afortunadamente esto a veces ayuda a que la cognición también mejore. Entonces, vemos, por eso mencioné que lo más importante sería la caracterización. ¿Cuáles son las dificultades que tengo? ¿Cuáles son los factores que están involucrados? Si yo atiendo adecuadamente el compartir esta situación de lo que me está ocurriendo, esto también puede ayudar a que yo mejore. Entonces, es una de las alternativas que tenemos que considerar para trabajar con esto. Y en ese sentido,
yo lo que quisiera un poco poner en discusión y acercamiento, que como lo acabo de mencionar, es, bueno, se evalúan a las pacientes y una vez que se evalúan a las pacientes se caracteriza cuál es la situación y muchos de estos factores pueden ser tratados en un proceso que se llama rehabilitación cognitiva, que es parte de lo que hacemos los neuropsicólogos, y la rehabilitación cognitiva busca dar alternativas para las dificultades que se están presentando en este ámbito y lo que hemos visto hasta el momento, los trabajos nos han señalado, pues es que hay que abordar justamente la estimulación entre estos procesos que acabo de mencionar, que era atención, memoria y funciones ejecutivas. Entonces, en ese sentido, reitero que ahorita quiero hablar como de condiciones generales que podrían ayudarnos. Sin embargo, quisiera yo ser clara que obviamente si tenemos dificultades que están incidiendo en la vida cotidiana, pues lo ideal sería evaluar y en dado caso, si es que se ameritan, entonces hacer un proceso individualizado para poder trabajar con las dificultades de cada quien, ¿sí? Entonces, ahorita voy a hablar de ejemplos generales, por ejemplo, que nos podrían ayudar a mejorar la atención. Y en este caso, aquí tengo un ejemplo. Tenemos aquí una serie de letras. Aquí dice, para cada par de letra, número, mencionar alternadamente si es vocal o consonante. Y entonces, es una actividad que me permite hacer estimulación mental. Entonces, yo veo, por ejemplo, la A3, pues empiezo y aquí la primera letra es vocal. En B6 no digo nada. En H5 digo, esta es consonante. En Y3, entonces primero tengo que comprender la instrucción y entonces buscar cuál es el elemento que me permite estimular. Entonces, esto es un excelente ejercicio atencional, que es poner atención particularmente de manera alternada al elemento y eso me estimula. Otro de los aspectos importantes, por ejemplo, sería buscar las diferencias entre objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos este objeto que le hace falta, por ejemplo, este rayito de sol, de pronto aquí una rayita asociada con la gorra. Eh, y estos elementos que nos favorecen de alguna manera, por ejemplo, aquí la bolita que está aquí. Entonces, el hacer ejercicios directamente con estimulación atencional, la verdad es que nos va a brindar una sensación de mayor fluidez. ¿Ok? Por ejemplo, hacer crucigramas y sopa de letras también ha sido una de las alternativas que muchas veces se han mencionado como comunes, pero que la verdad sí son muy útiles. O sea, el mantenernos cognitivamente estimuladas va a ser una parte importante para hacerle frente a esta situación de la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento, esa capacidad de rapidez mental, está muy, muy asociada realmente a que yo haga ejercicio mental. Entonces, entre más ejercitada esté, mayor sensación de recuperación en velocidad voy a tener, ¿no? Entonces, estos son excelentes ejercicios que me pueden ayudar. A nivel de memoria, algo que sabemos que puede funcionar particularmente cuando tengo que hacer estos recordatorios, almacenamiento adecuado de la información, pues muchos de estos tendría que ser por ejemplo, el uso de agendas, el uso de calendarios, saber perfectamente en qué día estoy y qué es lo que tengo que hacer, ayuda muchísimo. Por ejemplo, en algunos casos, los usos de recordatorios como los post-it. Cuando mencioné con qué frecuencia tendría que hacer los ejercicios, la verdad es que diariamente. O sea, por ejemplo, la estimulación atencional es algo que se ha notado que en pacientes con esta condición se van a ver beneficiadas trabajar entre de 10 a 15 minutos diarios. O sea, de 10 a 15 minutos diarios de estar utilizando mis crucigramas, mi sopa de letras, mis diferencias entre objetos, se sabe que es un tiempo importante y suficiente. Obviamente, el ideal estaríamos diciendo que a lo mejor hasta 20 minutos, cambiando obviamente de actividades para no sesgarme solamente a una actividad. Entonces, eso puede ser bastante benéfico para la mente, ¿no? Entonces, sí, 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 yo creo que diariamente sería un ideal, de 10 a 15 minutos sería excelente, ¿no? Creo que sí contesté. Acá nos movemos reitero, a la organización de la información. Entre más organizada esté, más fácil es que yo tenga, si yo tengo un recordatorio, pues entonces además físicamente tengo la posibilidad de recuperar esta información y poder ser como más explícita ante las condiciones que me permiten verificar realmente la información que yo tengo, la registro, reviso y entonces puedo acceder un poco a esta situación. Ejercicios también que nos han brindado recursos de memoria es justamente establecer relaciones entre objetos. O sea, eso pareciera ser que favorece mucho el mantenernos activos a nivel de lenguaje, es muy importante. Entonces, hacer grupos nos permite
procesar información. Entonces, por ejemplo, aquí el unir, por ejemplo, herramientas. Entonces, por ejemplo, yo hago aquí la unión de una de las actividades podría ser, por ejemplo, justamente esta, ¿no? Entonces, lo que hago es unir herramientas. Ay, caramba, me iba para acá, chuequita. Por ejemplo, aquí estos, los animalitos. Por ejemplo, aquí a nivel de sentidos, las frutas, en este caso el día y la noche. Entonces, ejercicios que tenga que ver de alguna manera con hacer manipulación de conocimiento, de asociación de elementos que tenemos de manera común, nos ayuda mucho a que fortalezcamos y tendemos a olvidar menos el nombre de las palabras. Como las estamos utilizando frecuentemente y buscando estas asociaciones, pues entonces como que reafirmamos nuestra capacidad de vocabulario y eso hace que se nos olviden menos las cosas, ¿no? Por ejemplo. Ok, por aquí también tenemos estos ejercicios. Por ejemplo, este es un ejercicio de memoria visual en el cual la idea es tener esta hojita, por ejemplo, buscar esta hojita. Estos ejercicios, algunos de estos los podemos encontrar incluso en internet, ¿no? En el cual doblamos por la línea intermedia esta hoja y ponemos particular atención, por ejemplo, solo a este elemento. Nos lo presentamos alrededor de 20 segundos, de 20 a 30 segundos. Después, como la tenemos doblada, damos vuelta y hacemos el dibujo pertinente. ¿Sí? Entonces pasamos con 20 segundos. Después, por ejemplo, reducimos a 18 segundos, o sea, vamos reduciendo la exposición, o sea, verlos, por ejemplo, hasta que lleguemos, por ejemplo, a 10 segundos, en el cual con 10 segundos serían suficientes para que yo lo tape y después lo pueda generar, después lo abro y entonces veo qué tanto esta capacidad de memoria para recordar la ubicación de los objetos se mantiene y esto pues nos ayudaría muchísimo. A nivel de funciones ejecutivas, algo que también sería muy importante es, mencionábamos, la generación de organización y objetivos. Entonces, en muchas ocasiones, el hecho de que yo genere listas para poder realizar las actividades que tengo pendientes, por ejemplo, en este caso sería una lista para compras de elementos del supermercado, ¿no? O del mercado en general, o sea, qué es lo que tengo que hacer, colocar, por ejemplo, si ya lo hice, o sea, esto se le llaman listas de cotejo. Entonces, las listas de cotejo, yo tengo un objetivo que es comprar todo esto y entonces voy seleccionando, o sea, entonces implica de alguna manera someter a estimulación el hecho de que me tengo que aprender y además revisar que ya haya hecho, por ejemplo, la compra o la planeación de la compra, a lo mejor no necesariamente la tengo que realizar yo, pero sí es muy eficiente el hecho de que yo me mantenga al tanto de las actividades que tengo que realizar. Una de las situaciones que muchas veces también nos han comentado en la queja de los pacientes es, por ejemplo, la sensación de poderse perder, ¿no? De no estar segura, por ejemplo, del nombre de las calles. Sí me sé ir, pero ya no me sé el nombre de la calle. Y entonces, muchas veces lo que hacemos es que el trabajo en realidad sea la generación, por ejemplo, de un croquis. O sea, vamos a establecer cuáles son sus puntos de referencia, por ejemplo, si su casa está acá y tiene que ir al mercado, si tiene que ir a recoger, por ejemplo, algunos materiales de otro lado. O sea, es decir, el que podamos establecer rutas e incluso generación de rutas alternas. Y esto nos va a dar mucha mayor precisión a nuestra capacidad de estimulación mental, de poder estar imaginando cómo me tengo que mover y ejercitando mi mente para poder facilitar el hecho de llegar a diferentes lugares. Sí, yo creo que hay muchas cosas que ahora le hemos dejado al celular, ¿no? Como sería, pues le pongo el Waze y ya me lleva. Y digo, no es que esté mal, hay una excelente herramienta, pero creo que muchas veces también es importante hacer el ejercicio de estar estimulándonos, revisando cuáles son los puntos de referencia y eso favorece a que mi mente esté trabajando justamente en ello, ¿sí? Y otra parte que es muy, muy, muy relevante y con lo cual quisiera cerrar un poco esta parte, que sería la situación de la expresión de necesidades, hacer ajustes. Evidentemente, el hecho de que yo esté bajo una condición que es el cáncer de mama, implica verdaderamente que tengo que hacer ajustes con mi rutina y mi vida cotidiana. Y entonces eso implica que tengo que trabajar mucho en la expresión de las necesidades, ¿no? O sea, decir
y hacer partícipe a los demás de las cosas que necesito, aunque a veces tenga yo miedo de que no obtenga la respuesta que yo desearía. Creo que sí es muy importante el que aprendamos a entender que vivimos bajo una condición particular y que eso necesita el que a lo mejor los demás estén enterados, que hay cosas que me cuestan trabajo, que necesitan repetirme, que estoy teniendo fallas de atención y entonces que necesito apoyo, ¿no? Y esto reitero que también es importantísimo cuando hablamos del proceso de reducción de estrés. El estrés va a ser un mecanismo que va a afectar de manera muy importante tanto a nivel físico como a nivel mental. O sea, cuando dense cuenta que muchas veces cuando estamos como con una sobrepreocupación, esto prácticamente bloquea los mecanismos de memoria. Hay muchísimos estudios que nos han demostrado que el estar estresado hace que incluso incremente esta sensación de que las cosas se me olvidan. ¿Por qué? Porque estoy colapsando, estoy tan preocupada por la situación que entonces no me permite de alguna manera acceder a los elementos que me interesan. Y bueno, pues evidentemente el hecho de compartir casi siempre hace que la carga sea menor, ¿no? Entonces, mayor socialización con amistades creo que muchas veces beneficia. Aquí la pregunta que pone la doctora en el chat es diferente dependiendo de la edad que tenga, las señales de afectaciones y el uso de las recomendaciones. Hacer ejercicio me beneficia a mi memoria y concentración. ¿Dónde puedo conseguir? Como los buscones. Ok, voy por partes. Entonces, en el caso de las señales de afectaciones, yo mencionaba que es muy importante hacer énfasis de qué tanto altera mi vida cotidiana las dificultades que yo empiezo a notar. O sea, esta parte de soy lenta, pero entonces me tomo unos segundos más y lo puedo hacer y no necesito más. Pues a lo mejor es una situación que entiendo que pueda ser transicional. ¿Cuándo no se considera ya transicional? Si pasó un año y medio, dos después de mi tratamiento, me sigo sintiendo así, es importante buscar ayuda. Eso sería una parte fundamental. O sea, es concluí mi tratamiento y después de mi tratamiento, un año, un año y medio esperado, como estos factores todavía de rezago asociados al tratamiento, serían lo esperado. Más allá, sí sería importante buscar ayuda. En ese sentido es diferente de acuerdo a la edad. Siempre las necesidades van a ser diferentes de acuerdo a la edad, pero el esquema esperado, independientemente de la edad, si es un año y medio después del tratamiento. Hacer ejercicio me beneficia, por supuesto que sí, todo lo que tenga que ver con oxigenarme y el ejercicio físico, evidentemente también es una situación importante porque pone a prueba a mi cuerpo, en el sentido de que tengo que planear mis movimientos, pensar cómo tengo que recordar mis movimientos, entonces hacer ejercicio sí tiene una excelente estimulación a nivel general de funcionamiento, cotidiano. ¿Dónde puedo conseguir estos ejercicios o cómo los buscamos? Bueno, yo decía o mencionaba que, por ejemplo, ha sido en los últimos tiempos muy común ir a un puesto de periódicos o a las tiendas de libros en donde podemos encontrar libros de crucigramas, libros de diferencias, libros de sopa de letras y esos funcionan de manera muy, muy adecuada. Por eso mencionaba que si en algún momento dado eso podía ser algo que me guste a mí, no, pues a mí me gusta mucho más revisar diferencias que estar utilizando palabras. Ah, ok, pues entonces a lo mejor combino, ¿no? Entonces, porque evidentemente aquí no solamente lo que más me guste, sino en realidad tratar de que sea un reto. En la medida en que nuestro cerebro se sienta retado, o sea, que se sienta que tengo que hacer algo más, nos vamos a estimular mucho mejor. Entonces, estos ejercicios, reitero que los podemos conseguir en Internet, efectivamente, también hay muchos, y que si yo estoy considerando que tengo una dificultad mayúscula, reitero que lo importante sería buscar un profesional, en este caso una persona que tenga conocimiento en neuropsicología, que favorezca particularmente un proceso de intervención específico para las características de la persona. Y en este sentido, la última pregunta, que si considero que las herramientas digitales pueden afectar la rehabilitación, por supuesto, la situación de la disponibilidad que tenemos por ejercicios de este tipo que acabo de mencionar, creo que son muy útiles, los podemos bajar con diferente grado de complejidad, pero que todos estos lo que buscan en realidad es someter a, a prueba, a someter a reto el hecho de que mi cerebro se encuentre funcionando. ¿Sí? Claro. Ok. Bueno, yo quisiera hacer un particular agradecimiento a esta colaboración que se tiene. Estas son nombre de las pacientes que han, digo, perdón, de las pacientes, de las alumnas que han estado colaborando directamente dando con la conformación de los materiales que tenemos a continuación, más la situación de, pues, parte de las evaluaciones, ¿no? Entonces, nada más quería hacer un agradecimiento al programa de residencia
la maestría que estamos colaborando, y bueno, hacerles la invitación en realidad de ayudarnos a entender qué es lo que ocurre, o sea, es decir, que expresen lo que les está ocurriendo, o sea, es decir, sí, sí tengo estas dificultades y que entonces las evaluemos, porque reitero que hay muchas cosas que no sabemos. Les mencionaba que ha sido muy reciente el poder entender, por ejemplo, a las pacientes que desde recién diagnóstico mencionan que tienen dificultades. Esto hace 5 años ni siquiera era considerado, se pensaba que era específicamente asociado al tratamiento y particularmente la quimioterapia. Estábamos en búsqueda con las alumnas y vemos que no solamente es la quimioterapia, que algunos trabajos de radioterapia han empezado a identificar que también presentan son un poquito diferentes, es decir, no son tanto, por ejemplo, para la situación de memoria, sino son un poquito más de atención, que se sienten como que fácilmente pierden la atención solo con la radioterapia. Y entonces, reitero, o sea, la situación del abordaje del tratamiento, así como es único, o sea, es decir, cada una de ustedes recibe un tratamiento único, las condiciones son únicas, entonces las condiciones que tenemos que seguir haciendo es aprender a compartir, a analizar lo que les está ocurriendo para tratar de buscar una alternativa de que se sientan mejor, ¿no? Entonces, me gustaría cerrar un poco con eso y estoy dispuesta a escuchar los comentarios que pudieran ser favorecedores para ustedes. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Pues mucha información, hay Sí, mucho que decir perdonen. al respecto, ¿no? No, yo creo que una pregunta importante, porque a veces así pasa que como que tenemos que pensar más para poder preguntar, ¿no? Pero fíjate, aquí pues en esta herramienta, con esta herramienta hemos visto cómo hacer ejercicio, cómo comer mejor, ¿no? Como este tipo de cosas. Y algo que se me ocurrió que te quiero preguntar es, ¿tú crees que la dieta influye o qué sabes tú sobre que lo que comemos puede influir en nuestro nivel de concentración y memoria? Bueno, sabemos cómo funciona la parte del cerebro que son con neurotransmisores, ¿no? Y entonces la base de los neurotransmisores, por supuesto, que está en la dieta. ¿No? O sea, te podría decir que tengo como que sea un abordaje directamente de lo que yo estudio, pero sí entiendo evidentemente que sí hay una influencia. De hecho, muchas investigaciones ahora que le estábamos revisando tienen que ver con considerar justamente estos aspectos de replicación de ADN. O sea, es decir, que las comidas enlatadas pareciera ser que afectan esta capacidad de autorreparación. Entonces, que entre más consumamos alimentos que tienen conservadores, esto afecta la capacidad, esto nos hace más vulnerables. O sea, eso no es necesariamente un factor en el cual pues solamente sea ese. Lo que estoy mencionando Ah, es que ah. esta forma de que tenemos ahora de comer ha afectado y pareciera ser que eso está relacionado con el incremento en los casos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que entender? Pues que tenemos una condición que hace que tengamos que tener recursos diferentes. Yo lo mencionaba, o sea, es decir, tengo cáncer y entonces mi vida tiene que tener una modificación. O sea, necesariamente tengo que hacer una modificación porque tengo que recurrir a aspectos que sean más saludables para mí en todos los sentidos. ¿Sí? Entonces, no te podría decir directamente, pero por ejemplo, sí te podría decir que por ejemplo, las leguminosas, la parte de las espinacas, la parte de las nueces, se ha observado directamente que tienen influencia directa con neurotransmisores y ácidos grasos que son positivos para el cerebro, por ejemplo. Entonces, estamos hablando pues, de una dieta saludable, por supuesto. Sí, al final, aquí creo que el mensaje es como integrar toda la información que hemos visto Claro, hasta aquí, ¿no? Que sí. uno no solamente es la Ujú. mente, uno solamente es el cuerpo, No sino que la solamente es la mente, emoción, ¿no? así Ujú. es, que no solamente es la emoción, no solo los pensamientos, ¿no? Al final, el mensaje que es muy importante, ¿no? Que nos dejas de la relación que existe entre el ejercicio, comer mejor. O sea, al final, pareciera que tener una enfermedad como esta es un muy buen motivo para cambiar, ¿no? Es un muy buen Sí. motivo, como en la parte positiva, viendo el vaso medio lleno, ¿no? Claro, sí, como que es un choque en el cual las enfermedades muchas veces nos están dando la oportunidad, sobre todo, de hacer cambios, ¿no? O sea, entonces, sobre todo, yo lo diría mucho con las sobrevivientes. Cuando hemos tenido la posibilidad de escucharlas a las sobrevivientes, te dan un análisis de poder ver el futuro de una manera tan distinta que creo que algo que nos han permitido, cuando menos yo que he trabajado con algunas, es este mensaje de decir hay que hacer las cosas diferente, tengo esta oportunidad y entonces voy a hacer las cosas de manera diferente. Entonces, ahora hay muchas de ellas que están súper abiertas a decir, dígame cómo, o sea, dígame qué tengo que hacer. Y entonces esto nos permitió trabajar de manera muy, muy armónica, la verdad. La pregunta final sería,
En tu experiencia, esta sensación que tienen las pacientes, o que a veces tenemos todos, ¿no? De que estamos fallando en nuestra mente y nuestra productividad mental, ¿se puede modificar? Sí, yo algo que menciono es que la plasticidad cerebral está todo el tiempo hasta el día que fallecemos. O sea, es decir, claro, que las enfermedades y muchas cosas van limitando y por eso soy ferviente admiradora del área en la cual me encuentro, que es la neuropsicología, que es el cerebro se mueve todo el tiempo. Entonces, en la medida en que fortalezcamos diferentes habilidades de estimulación, esto le va a generar mayor protección o incluso, por ejemplo, aun cuando tengo una enfermedad, hacerla más lenta. O sea, es decir, casos, sobre todo de un incremento impresionante en términos de los procesos de envejecimiento patológico, ¿no? O llamen llamados síndromes demenciales. Entonces, ¿qué es lo que sabemos que tenemos que hacer? Estimular el cerebro y entre más lo estimulemos, eso hace que haya una menor probabilidad de un deterioro rápido. O sea, es decir, sí, evidentemente no tenemos nada contra eso, una herramienta que detenga el deterioro, pero sí que lo lentifique y la lentificación está asociada al movimiento en términos de recursos diferentes como es la estimulación cognitiva y física. O sea, muchos estudios en contra del Alzheimer que han demostrado que bailar es importante, que tejer es importante, ¿no? Entonces creo que es importante. Por ahí, Paula, dice este tipo de afectaciones que tanto pueden desencadenar otras enfermedades. Efectivamente. De hecho, el deterioro cognitivo, ¿sí? O sea, es esta situación de no hacer, de no empezar a enfatizar que estas dificultades se me están haciendo, se están presentando en mi vida y la afectan. Y entonces, sí, el deterioro cognitivo, que se puede derivar en un Alzheimer. Sí, sí se puede derivar en un Alzheimer, Paula. Anaí. ¿Qué tan peligroso es volverme dependiente de estos recordatorios para acordarme de todo lo que tengo que hacer? Pues en realidad mucho tiene que ver con la manera en la que los haga. Si yo dejo todo el poder en los recordatorios, dejo de estimular mi cerebro, pues entonces sí es un peligro, porque entonces estoy dejando de ejercitar mi mente. Aquí la situación que sería importante es, tengo una base que es mi agenda, que es mi post-it, pero que frecuentemente lo reviso y confirmo. Por eso decía que no solamente es la memoria, sino también el proceso de funcionamiento ejecutivo, que es revisar la información. O sea, no es tenerla ahí, sino hacer el ejercicio mental de tener un objetivo que es tratar de acordarme de esto. Entonces, estoy organizada y eso me permite tener esta verificación. Entonces, pues sí, el dejar todo en términos de, pues ahí está, pues puede estar ahí, pero si no lo manejo, si no lo estimulo, pues entonces lo pierdo. Entonces, sí, sí, de alguna manera sí sería peligroso verlo desde esa perspectiva. Anaí, perdón, te escucho, te leo. Ok, es más una duda. Estuve buscando información de por qué el 19 de octubre había sido el día declarado contra el cáncer de mama, pero no encontré mucho. O sea, solo me decía que octubre era el mes y que el 19 era el día que había elegido la OMS para declararlo. No sé si haya algún origen que me pueda comentar o es la única información que hay. Yo la verdad lo desconozco, si te soy sincera. No sé si tú, Liz, tienes alguna información al respecto. ¿Por qué se declaró? No lo sabría decirte si ese día. No te lo debemos, Ana, eso solo sabemos que lo mismo Sí, que que tú la OMS, sabes. que la OMS lo declaró el 19, pero no lo sabríamos. Pues nos queda de tarea. Es una buena pregunta, como para saber por qué. Ok, ¿Puedes gracias. preguntar algo que sí sabemos? Aquí hay un comentario muy, muy interesante en el chat. Dice, como hombre, quizás pueda ser un poco ajeno al caso de cáncer de mama. No, también hay hombres que tienen cáncer de mama. No son comunes, pero sí los hay, ¿no? Poco ajeno al cáncer como hijo, padre, hermano, pareja. ¿Cómo se puede apoyar, empatizar? Yo creo que dentro de las primeras circunstancias está el acercamiento y quitar como esta situación de las barreras en términos de comunicación, ¿no? O sea, es decir, entendamos que las pacientes con cáncer están viviendo una situación caótica, entonces la manera creo que es acercarse y preguntar qué necesitan de entrada. Que esa es una situación favorecedora, la atención a las pacientes y el tener esta retribución en términos de una mejor comunicación, creo que esa sería una situación central. A partir de ahí, evidentemente, justamente el entender que a lo mejor si tiene fallas de atención, pues entonces a lo mejor repetir un poco la información o verificar que estamos en la misma sintonía. O sea, ¿de qué manera se puede apoyar? Creo que tiene mucho que ver con las necesidades particulares de cada paciente, pero creo que la entrada a la sensibilización esa es vital y creo que suena perfecto que lo pongas aquí en la mesa, Leonardo. Me parece importante que todos, o sea, es decir, por supuesto que la persona que tiene cáncer la está pasando terrible, pero los que estamos al lado tampoco sabemos cómo, muchas ocasiones. Y entonces, en la medida en que dejemos de tenerle miedo a no hablar de eso, sí, pues será quitar la primera barrera que es, ¿cómo te puedo ayudar? Comamos más sano. Y entonces no es come tus comida, es comamos más sano.
Sí, y creo que esos son también de los apoyos que se tienen que realizar, cómo te apoyo con la parte de, de los medicamentos. Entonces, es una situación de interesarse en realidad por el cambio de vida. Sí, perdón. ¿Alguien más? Sí, definitivamente es una excelente pregunta, ¿no? Sí, claro. Tienes razón, al final la mejor manera de ayudar es cambiando en sintonía, Sí, ¿no? en grupo, o sea, eso beneficia obviamente Familia. mucho más el hecho de que nos sumemos a las modificaciones. Y suena, o sea, suena muy fácil que nos llegas, que hay que activarnos, así, pero ¿cómo sé cuándo no estoy activada o activado? O sea, ¿cómo identifico cuándo no estoy haciendo las cosas? O sea, ¿cómo se siente mi cerebro? ¿Cómo me siento? ¿O cómo me tengo que sentir cuando, o sea, cuando hablas tú de este darle alimento a mi cerebro? Darle alimento a mi cerebro significa dejar de pensar que las cosas de las rutinas. Eso es muy difícil porque en realidad las rutinas usualmente nos ayudan a funcionar, pero resulta que las rutinas demasiado estables tampoco son buenas, ¿no? Entonces, no es fácil darse cuenta, en realidad es cuando estamos como sin hacer, cuando me doy cuenta que incluso hacer 2 más 2 necesito el celular, ¿no? O sea, ese tipo de cosas de no tan claramente que estoy dependiendo mucho de los recursos alternos como hacer alguna situación, ¿no? O voy a hacer la lista, entonces voy a hacer la lista en el celular, pero nada más para cotejarla, no para no aprendérmela. O sea, es decir, es un ejercicio mental, reitero. Entonces, cuando me cacho de alguna manera de pronto en la zona de confort, sería una parte importante, que sería una señalización para poder hacer algo más. Y más bien eso es diario. O sea, si tú me dices cuándo, todo el tiempo tendríamos que someter a estimulación en nuestro cerebro para protegerlo y promover un mejor funcionamiento del mismo todo el tiempo. ¿Cuándo? Después de los 30 años. Entonces, y cada decena de edad, pues empieza a haber una disminución que es asociada justamente a la edad. Yo comentaba hace poco, nadie nos enseña a envejecer, ¿no? Nadie nos enseña a envejecer y entender evidentemente que las enfermedades además se van sumando conforme va pasando la edad. Entonces, tenemos que entender que los cambios tienen que prepararnos para un envejecimiento más exitoso y hacerle frente a los retos que tengamos que sopesar, ¿no? Creo que lo dejaría con eso. Excelente. Pues encantador. Se me olvidó una pregunta que te iba a hacer. Ya de plano estamos en congruencia con todo esto. Anótalas ahí. Acuérdate que nada más es para supervisarlas ahí. Liz. Bueno, a todos les pedimos, por favor, que es muy importante, o sea, la productividad, la manera en la que nosotros continuamos, el alimento para continuar nuestro, son las respuestas a la encuesta que tenemos de opinión. Es súper breve, les va a tomar 5 minutos, es un link que está ya en el chat. Le agradecemos infinitamente a la doctora Itzel, creo que hay mucho que hacer aquí al respecto, ¿no? A lo mejor, si pudiera sintetizarnos brevísimo, ¿cuándo sé cuándo tengo que buscar ayuda? Cuando interfiere con mi vida, perdón, nada más era como en esta pregunta, yo le decía, cuando me doy cuenta que mi nivel de frustración es muy alto, o sea, porque reitero que también se asocia con la situación emocional, o sea, cuando veo que no puedo, cuando estoy como superado en términos de tengo que hacer las cosas más de 2 veces, 2 o 3 veces para leer a ver, espérate, esto no es lo normal, entonces necesitamos buscar ayuda y generalmente en los centros de atención para el cáncer siempre también hay disponibilidad psicológica, ¿no? Entonces creo que para poder caracterizar y entender que puede ser también una situación de corte emocional y que eso que sea emocional no significa que no sea cognitivo y viceversa, ¿no? O sea, cuando pensamos que es que solo tengo dificultad para la parte del trabajo, pues esa me frustra y entonces la tengo que atender, ¿no? Entonces creo yo que eso sería como cuando mi vida cotidiana se encuentra de alguna manera disrumpida, cuando no estoy logrando hacer los objetivos que quiero y puedo. Cuando ya intenté hacer estos ejercicios. Ya me acordé que te iba a decir. Ok, Te preguntaba cómo encontrar estos ejercicios en internet, porque a veces las palabras clave con que buscarlas son muy importantes. ejercicios de atención en adultos, yo creo que ejercicios de memoria en adultos, o sea, como que serían la parte clave, ¿no? Porque además hay muchísimo en niños, muchísimo. Entonces, Y entonces eso de pronto es difícil. claro, cuando ya intenté todas estas opciones y no funciona, pues es cuando tengo que buscar ayuda. Ahora, ¿cómo sé en el mundo allá afuera, ¿no? ¿Qué características debe de tener alguien? Porque pareciera que va, o sea, últimamente ya todo es como muy confuso, ¿no? ¿Qué características tengo que buscar en el profesional que me pueda ayudar? ¿Qué es lo mínimo indispensable?
aunado a la invitación que tenemos para que estamos haciendo estas evaluaciones para las pacientes con sus respectivos informes, que vuelvas a darnos el comercial, por favor. Bueno, voy a hablar del comercial rápido, por empezar por ahí, cerrarme con la otra. El comercial es que se acerquen con la doctora Galvez, estamos trabajando de manera conjunta un proceso de evaluación a las pacientes, tanto de recién cáncer, más bien de reciente diagnóstico como sobrevivientes. Estamos tratando de caracterizar estas fallas que están presentando y bueno, cuando identificamos que se verían beneficiadas de un proceso de rehabilitación, las invitamos. La UNAM está colaborando de manera importante para este proceso de rehabilitación. Entonces, si se acercan, podemos trabajar de mejor manera y más armónicamente para poder identificar las vertientes del trabajo. Bueno, esa es una. Como dices, ¿qué se necesita? Pues una de las situaciones siempre es buscar ayuda en el sentido de alguien que sea un profesional. Entonces, sí necesitamos identificar que la propuesta psicológica nos diga claramente cuál es su vertiente. O sea, es decir, los psicólogos siempre tenemos la capacidad, cuando somos profesionales, de decir bajo qué esquema trabajamos, ¿no? Soy un psicólogo experto en salud, soy un psicólogo neuropsicológico, o soy un psicólogo social, o sea, es decir, a qué se dedican y pues, que todos tenemos cédula profesional, quienes somos profesionales, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son súper importantes, hablar de cuál es el marco de experiencia de las personas, con quienes trabajan. Entonces, creo que sí es muy importante entender que el manejo psicológico tenemos que exigir la parte formal y profesional del mismo, porque muchas veces llega alguien a decir que la psicología es un consejo. La psicología no es un consejo, es una disciplina que estudia cómo nos comportamos y la mejor manera de funcionar, ¿no? A nivel de conducta. Entonces, no son consejos, ¿no? O sea, es un proceso bastante complejo de trabajo directamente en el estudio de la conducta humana. Entonces, un neuropsicólogo normalmente es un especialista con maestría, ¿no? Dentro de la Mínimamente. psicología. Sí, Ajá. sí, sí. Tiene que tener Bueno, 2 títulos, por lo menos. sí hay especialistas con licenciatura, es decir, una licenciatura y luego la especialidad, pero por eso me refiero que entonces siempre tienen que tener cédula profesional sí o sí. O sea, es decir, es un licenciado que tiene una especialidad, porque hubo una época en donde se hablaba de especializaciones, y de alguna manera, actualmente o con mayor número, aquellos que tienen una maestría. Muy Sí. bien. Pues mil gracias. Perdón, ya después fueron saliendo No. algunas preguntas de mi mente. Adelante, adelante. Mil gracias Estamos. a todos. Por favor, esperamos sus respuestas. Por favor, les pedimos solo 2 minutos que se queden en la sesión para contestar la encuesta. Y quien necesite apoyo de las pacientes para contestarla, pues bienvenido. Muy agradecida, doctora. Fue muy útil. A lo mejor podamos invitarte otra vez a hablar específicamente de algo en particular, ¿no? Por ejemplo, de la Claro que sí. memoria y Sí. cómo Yo, identificarla. yo lo que quería decir, a lo mejor que espero no haber saturado, pero en realidad no todo es memoria. O sea, la memoria tiene que ver con el registro de la información, el almacenamiento de la información y la recuperación, pero hay cosas que no tienen que ver con memoria, que es de pronto esta situación, esta sensación de embotamiento, ¿no? Eso no es memoria. O sea, no estoy siendo capaz de saber, de procesar rápidamente, de entender lo que me estás diciendo. Entonces, esto tiene que ver con otro tipo de procesos. Entonces, sí hay muchas cosas y por eso puse como en la situación de fallas de memoria, pero en realidad es fallas cognitivas, lo que pasa es que no es un término como común, pero la idea un poco era como movernos a entender que hay dentro de cómo funciona la mente, hay muchos elementos y dentro de estos pues, son los que están esta sensación que tengo de ser diferente y que puede ser asociada al tratamiento o no. Y entonces esa es la parte que es importante seguir estudiando y caracterizando. Ese sería como el mensaje realmente de mi historia. Creo que a lo mejor más que brindarles sobre memoria, lo que quise es como poner en la mesa que hay muchos elementos y que ojalá se pudieran acercar para poder identificar qué es lo que está ocurriendo. Sí, Y lo eso más sería. importante es que en general la mayor parte de los oncólogos o los médicos especialistas no les van a preguntar al respecto tan ampliamente. Entonces, que ustedes sepan esto les da señales para decirle al doctor, oiga doctor, es que me pasa esto, ¿es normal? ¿No? Por lo menos hablarlo con Sí, el claro. especialista con el que están Sí. trabajando, porque en general nadie les va a preguntar y es algo muy importante porque nos hace sentir productivas o nos hace sentir, o productivos, nos hace sentir frustrados o bien o mal, ¿no? Porque al final tiene que ver con la manera en la que nosotros actuamos en el mundo, ¿no? Si somos exitosos o no. Pues muchas gracias a todos por estar aquí. La próxima semana vamos a ver un tema muy importante dentro de la psicología, que es algo que hacemos muchísimo de los psicólogos clínicos, que es trabajar con los padres para que sean pues mejores padres, para que se lleven mejor con sus hijos. Entonces la denominamos Cuidando la relación con mis hijos,
que bueno, pues, finalmente es un tema muy importante y que pareciera que a veces se queda a un lado con esto del diagnóstico. Entonces las esperamos la próxima semana. Y bueno, pues mil gracias, doctora. Un No, placer. gracias a ti. Por favor, Besos, besos. contesten la encuesta. Chao. Gracias. Un abrazo. Bye.